Bueno, entonces estamos en Hechos 3 porque estábamos hablando acerca de aquel milagro que ocurrió de una manera que llamó la atención a todo el pueblo, pero ya era hecho, o este milagro fue hecho por 2 apóstoles. Y este milagro fue hecho curiosamente en el templo, en una de las puertas. A ver, mi hermana Luz, cuéntanos. Sí, hermano, lo que pasa es que yo, con lo que vimos lo que estuvimos estudiando hace 8 días, me llegó a la mente o reflexioné, bueno, relacioné este versículo que les quiero compartir cuando Él les pidió a ellos y ellos no le dieron algo económico, sino que le dieron fue la sanidad. Entonces, me traía el Señor a la mente este versículo, Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ellos dieron de lo que tenían, dieron de lo bueno que tenían, que era el Señor, y la sanidad que le podían dar. No lo material, que pues al fin y al cabo es pasajero, sino el nuevo cambio que había en sus vidas. Ellos quisieron compartirle a este cojo. Era eso, hermano. Gracias, mi hermana, gracias por traernos esa palabra de lo que te trae también el Señor a tu corazón. Y efectivamente ellos dieron, como tú dices y como lo dice la Escritura, de lo que verdaderamente ellos tenían. Ellos no tenían materialmente, como dice el apóstol Pedro, estaban ellos justo en la puerta La Hermosa, que era una de las puertas que conducía al templo. Y ustedes saben que esas puertas eran majestuosas, esas puertas, y el mismo templo tenía enchapes en oro y en plata y todas las cosas. Y ellos, pues este hombre que iba al templo a buscar provisión, porque era un hombre que había, y como lo habíamos estado viendo, era un hombre que estaba totalmente lisiado de sus pies, era un hombre que no podía caminar, era un hombre que lo llevaban allí a buscar él el sustento diario, tal vez porque no tenía algo estable, algo como sobrevivir, un trabajo. Y entonces, en esa fastuosidad del templo, porque ustedes saben, mis amados, que el templo era un lugar muy fastuoso, era un lugar muy ornamentado, muy bonito, muy grande. Ahí iba la gente a adorar a Dios y a buscar al Señor. Y este hombre, en ese lugar donde había tanto lujo, donde había tanta pompa y tanta cosa humana, pues habían ido a buscar, él iba a buscar su provisión, pero ese día que se encontró con Pedro y con Juan, 2 apóstoles del Señor, 2 apóstoles que estuvieron participando en el ministerio del Señor, 2 íntimos del Señor, ellos pertenecían al grupo de los 12. Estos 2 apóstoles eran apóstoles que habían tenido intimidad y una relación viva con el Señor. Ahora ellos estaban llenos del Señor. No tenían en sus bolsillos lo material para darle a este hombre, pero tenían mucho más allá, como dice la hermana, y ellos dicen que de la abundancia de lo que tenían en su corazón. ¿Y de qué es que estaban llenos? Pues ellos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, de esa abundancia de Dios que tenían elos. Pues a ellos no le trajeron solamente el sustento para lo que este hombre estaba buscando, el sustento del día, como casi muchas personas hoy buscan el sustento diario para pasar el día. Pero en esta oportunidad, este hombre que había ido y que iba a buscar al templo, no a Dios, porque este hombre no iba a buscar a Dios, este hombre iba a buscar la misericordia de los que iban al templo a buscar a Dios. Seguramente para este hombre el templo significaba solamente el lugar de obtener su diario, no significaba más allá. Pero en esa oportunidad habían 2 templos vivientes, como decía ahora el hermano en el resumen que hacía. Habían 2 templos vivientes que estaban llenos del Espíritu Santo, y ellos le dijeron, pues no tenemos plata ni oro, como lo que uno puede ver aquí en estos templos humanos, pero la plata y el oro está dentro de nosotros. Recuerden ustedes que el oro es un símbolo en la Biblia de la divinidad, es el metal que representa la divinidad,
y la plata es el metal que representa la redención. La redención es el rescate que hizo Cristo. Y el templo, aunque tenía estos dos materiales, ustedes saben que hace mucho rato en el templo era muy parecido al tabernáculo de Moisés en cuanto a los espacios que tenía, solo que era mucho más grande, mucho más magnificado. Ustedes saben que el templo tenía también los tres espacios. El atrio tenía el lugar santo y el lugar santísimo, más magnificado, más grandes, pero allá en el lugar santísimo, como en el templo, en el tabernáculo de Moisés, lo que le daba la gloria al tabernáculo de Moisés o al templo de Salomón y ahora al templo que había construido Herodes, lo que le debería dar la importancia a ese lugar que era la casa de Dios, era la presencia del arca. Pero ustedes saben que para la época cuando Herodes construyó ese maravilloso templo, de los cuales los discípulos se asombraban y se admiraban y estaban orgullosos de ver ese templo tan majestuoso, pues el templo era muy majestuoso, pero no tenía lo que le daba la esencia de la vida al templo. ¿Qué era lo que le daba la esencia de la vida al templo? El arca. Y el arca representaba la presencia de Dios. Y hace mucho tiempo el arca se había perdido. Y aunque el arca se había perdido, pues el templo seguía en pie, se seguían ministrando, se seguían haciendo todos los ritos y todas las cosas, pero la presencia de Dios se había ido hace mucho tiempo de ese templo, mis amados hermanos. Y el Señor Jesús por eso tuvo la posibilidad, cuando entró a Jerusalén en esas últimas semanas, cuando estuvimos leyendo el Evangelio de Juan, él entró montado sobre un pollino y él era esa arca que estaba retornando al templo, pero los judíos lo rechazaron la presencia de Dios y prefirieron quedarse con su religión, con sus ritos, con sus intermediarios, con toda la parafernalia del templo, con los lujos del templo, con las bellezas del templo. Pero ¿de qué sirve un templo lujoso? ¿De qué sirven estructuras hermosas? ¿De qué sirven hermosas bancas? ¿De qué sirven púlpitos hermosos con luces? ¿De qué sirven todas esas cosas que suelen haber, aires acondicionados y todos esos lugares fastuosos que podemos también hoy ver a nuestro alrededor en muchas partes, si la presencia de Dios no está, mis amados? Sí que tenemos que cuidar eso, mis amados, de pensar que lo más importante es la presencia de Dios. Y ahí estaban Pedro y Juan llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, esos templos humildes que no estaban ni con oro ni plata naturales, pero sí tenían la vida de Dios, o sea, el oro estaba por dentro y estaban redimidos por Cristo, rescatados por el Señor, o sea, la plata estaba aplicada dentro en sus vidas y ahora ellos le dijeron a este hombre, no tenemos ni oro ni plata de lo que usted ve, pero le vamos a dar de lo que sí le podemos dar. Mírenos a los ojos. Y dice que le dijeron en el nombre, no era en el nombre de Pedro, no era en el nombre de Juan, no era en el nombre de ningún hombre que había estado con Jesús, era en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ellos dicen, en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Quién convenció a estos hombres de que ellos podían traerle la sanidad a este hombre que estaba allí lisiado desde que nació? ¿Quién les dio a ellos esa capacidad de creer que en ese momento podía hacerse un milagro? ¿Quién les dio a ellos esa posibilidad de hacer algo que era sobrenatural? ¿Quién fue? Pues nosotros ya sabemos que el Espíritu Santo estaba ahí en pleno. El Espíritu Santo estaba en pleno actuando en estos hombres poderosamente y el Espíritu Santo fue el que en ese momento el Espíritu Santo les dio a ellos la fe y les dio la certeza de que ellos también en el nombre de Jesús
podían levantar a ese hombre y decirle, camina, anda, levántate y anda. Una certeza que venía del espíritu, una certeza que venía del interior, de lo más profundo. Entonces, mis amados, eso solamente lo podía hacer el Espíritu Santo. Y ahora sí vamos a comenzar entonces a leer lo que sigue y vamos a leer, mis amados, desde el versículo 11 de ese capítulo 3, versículo 11 hasta el 26. A ver si lo vamos hoy a terminar toda esta parte y vamos a leerlo, mis amados. No sé si me lee algún hermano. Sí, claro. Vale, ven, te colaboro en eso, Calix. Gracias, mi hermano. Dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, tomó el pueblo, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dios. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta dentro de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gracias, Alecito. Gracias por habernos colaborado aquí y servido con la participación en la lectura de la palabra. Con gusto, mi hermano. Gracias. Ustedes, mis amados, en días anteriores que estábamos haciendo este estudio, se dieron cuenta que Pedro había dado un primer discurso. Fue el primer discurso lleno del Espíritu Santo que Pedro dio a toda una cantidad de gente que lo estaba escuchando. Pues aquí vamos a tener el segundo discurso, porque este discurso que hace Pedro, el primero se dio en un ambiente, se dio en un contexto, estaban en la fiesta de la Pascua, todos los que venían de otros lugares a la fiesta de la Pascua oyeron lo que estaba pasando allá cuando el Espíritu Santo descendió y ellos estaban hablando en esas lenguas donde cada uno de ellos entendía lo que estaban diciendo y ellos decían: ¿qué será esto?
Y ese, ¿qué será esto? Esa pregunta que tenían ellos entre ellos, ¿qué será esto que está sucediendo? ¿Qué será esto? Pues el apóstol Pedro les da una enseñanza, el primer discurso, la primera predicación, donde él les va a explicar qué era lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era el cumplimiento profético de algo. Y aquí, en el capítulo 3, es el segundo discurso que Pedro hace. Y Pedro va a hacer un segundo discurso aprovechando algo que acaba de ocurrir. Porque acaba de ocurrir un milagro. Y ese milagro lo va a utilizar Pedro para dar este segundo discurso. Y por eso miramos en el versículo 11 qué es lo que pasó. Porque dice el versículo 11, y teniendo asidos, asidos que la palabra asidos no es una palabra que nosotros utilicemos ahora muy comúnmente en el español, pero asidos es agarrados, ¿no? Los tenía agarrados, los tenía, había pasado algo tan milagroso en este hombre que él estaba lleno de gozo, de alegría, y como que él no quería soltarse de ellos, de como eso, como cuando uno dice, esto me parece a mí como un sueño, no quiero que esto pase. Y dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Aquí hubo un cojo, uno que había estado cojo, que dice que recibió la sanidad. Ese estaba allí en su propia persona, dando testimonio, porque en el versículo 10 nosotros sabemos que dice que él salió, el versículo 8 dice que él se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Pues imagínense ustedes, hermanos, un milagro de estos, un milagro de una sanidad como esta, de un hombre que había sido de nacimiento así, que nunca había podido caminar con sus pies. Ahora este hombre estaba caminando, y no solamente caminando, sino saltando, lleno de gozo, lleno de alegría y alabando a Dios. Esto es lo que produce un milagro, ¿no? Una sanidad como la que acaba de ocurrir. Y dice que, pues, la gente estaba alrededor del templo. Y cuando la gente vio este milagro, entonces se comenzaron a agolpar. Muchas personas que estaban allí comenzaron a reunirse. Y dice que la gente estaba atónita. Y parece que Pedro y Juan y el cojo mismo se dirigieron hacia el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un espacio que había también en el templo. Era un espacio grande donde cabía mucha gente, que estaba techado, tenía columnas. Y entonces, pues ellos, a toda esta gente que estaba allí subiendo por las escalinatas hacia el templo, porque acuérdense que esto ocurrió en la puerta, la hermosa, era una puerta de entrada del templo, y generalmente estas puertas tenían gradas para uno subir, y esto subió en las gradas donde él estaba pidiendo. Pues ellos subieron y entraron al templo, y allí mismo en el templo, en el lugar de la religión, en el lugar de todo de todo el sistema de la religión judía, había pasado un milagro y la gente estaba atónita. La gente había perdido la costumbre de creer que Dios podía hacer cosas maravillosas en medio de ellos. La gente seguía guardando una religión, un rito y todas estas cosas, pero la gente ya no creía ni en milagros, ni en manifestaciones de Dios, ni cosas de esas, porque la gente, su vida en el Señor se le había vuelto simplemente un rito muerto. Pero aquí estaban viendo un milagro y a todos les parecía que era algo sorprendente. De tal manera que Pedro les dice, en el versículo 12 le dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué Pedro podía decir, por qué os maravilláis de esto? Aquí sin micrófono abierto para que algún hermano nos diga qué piensa acerca de por qué Pedro está diciendo, ¿por qué os maravilláis de esto? Una pista. Dale, Felipe, dale.
No, antes al contrario, yo estaba pidiendo una pista, una pista. No, yo pienso que, pues porque es que Pedro ya había caminado con Jesús y Pedro sabía que eso no lo estaba haciendo ni Juan ni él. Entonces, pues estaba como mostrando lo cotidiano que era el haber caminado con Jesús y todas las cosas que él mostró. Entonces, pues para él era como algo normal, pero pues también pienso que estaba pues, la intención de enseñarles algo, entonces por eso da como esa expresión, como que si fuera algo natural, ¿no? Qué bien, mi hermano. A ver, ¿qué iba a decir el hermano Germán? Bueno, vamos a esperar porque el hermano Germán tiene un problema con la conexión. Él sale un ratito y entonces él entra y cuando entra entonces él ahora sí puede compartirnos con el micrófono abierto. Es un problemita técnico que él tiene con el micrófono. Entonces esperemos un ratito mientras él se vuelve a conectar. Ahí está de nuevo. A ver, hermano Germancito. Vale, Carlitos, gracias. Pues sí, es eso, tiene mucha relación con lo que tú acabas de decir, cómo puede haber una idea de Dios, cómo puede el corazón humano creer que Dios existe, pero verlo como tan lejano y cómo acostumbrarse a una vida en derrota, a una vida en enfermedad y hacer las cosas únicamente por religión y cómo estos hombres realmente pues llenos de esa presencia, de esa nueva vida de resurrección, que es donde verdaderamente está la transformación y el poder de Dios, pues, o sea, es sorprendente tener uno como encasillado en un pensamiento a Dios y pensar que Él no puede hacer algo, que sí, Él está como muy lejos, ver a Dios muy lejano y estos hombres, Pedro aprovecha esto para hablarles de ese Dios que está tan cercano y hablarles de ese Dios que bajó y se hizo hombre. Entonces, pues es como una condición del corazón, lo veo yo ahí. Y yo pienso que eso no es solamente para los no creyentes, eso también puede pasar en el corazón de muchos de nosotros que nos podemos acostumbrar a hacer muchas cosas de manera religiosa, como tú lo decías, pero como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. No vamos a ver la manifestación del Señor. Gracias, Germancito. Excelente. Yo quiero aportar. A ver, mi hermano Felipe. Me acuerdo de la situación que vivieron los discípulos con el Señor Jesús en la barca, en donde vieron el poder del Señor y ellos estaban amedrentados, porque el Señor les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Que no tienen fe? Entonces pienso que de pronto la gente se agolpó por el milagro mismo y de pronto eso pasa mucho también en la cristiandad y en el mundo también. Hay una atracción por el milagro y una curiosidad, pero aquel que lo hizo y a quien hay que atribuirle el poder, pues no. Amén. Amén, amén, amén. Estamos viendo que Pedro se refiere a ellos como varones israelitas. Y como varones israelitas que eran los que estaban allí, pues ustedes saben que ellos conocían la historia del Dios que los sacó de Egipto. Ellos eran conocedores de esas historias, de esos milagros que hacía Dios, de cómo Dios abrió el mar rojo, de cómo Dios hizo descender pan del cielo, y bueno, y todas esas cosas. Pero con el transcurrir del tiempo y que todo lo del Señor se convirtió en una religión muerta, pues todo eso quedaron como historias bonitas de un Dios poderoso que hacía cosas, que podía hacer cosas maravillosas y prodigios y señales. Y todos los israelitas se habían olvidado de ese Dios poderoso, habían entrado en la naturalidad de su vida, naturalidad religiosa de la vida en el Señor. Pero ustedes saben que Pedro y Juan, cuando estuvieron con el Señor y ellos eran discípulos de Cristo, pues ellos volvieron a ver ese poder de Dios en acción. Ellos eran testigos de que Dios estaba con ellos.
Ellos eran testigos de que el poder de Dios estaba igual como estuvo en el antiguo pacto, ahora estaba no solamente como una historia que ellos conocieron, sino que el poder de Dios estaba en medio de ellos, como decía ahora el hermano Felipe. Ellos tuvieron cientos de cosas, como dice el libro de Juan, que el Señor Jesús hizo muchas cosas que ni aún si se mencionaran, cabrían en los libros que hay en la tierra. Y entonces aquí el Señor, pues había formado unos discípulos donde estaban acostumbrados a ver el poder de Dios en medio de ellos manifestarse de una manera. Y entonces ellos por eso le dicen a estos hombres, varones israelitas, ¿y ustedes por qué se están maravillando por esto? O sea, ¿qué Dios tienen ustedes? Ahora, la segunda pregunta que ellos hacen, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Como si nuestro poder o piedad hubiese, por nuestro poder o nuestra piedad, hubiésemos hecho andar a este. Como quien dice, no, es ese Dios que ustedes conocen, es ese Dios que ustedes han oído y del cual nosotros hemos sido testigos, que ahora ha descendido en hombres corrientes como nosotros. El primer discurso de Pedro estuvo relacionado con lo que decía el profeta Joel, de que el Espíritu se iba a derramar sobre toda carne, y nosotros sabemos que el Espíritu contiene el poder de Dios, y ahora el poder de Dios iba a estar en carne débil, como estos hombres. O sea que el poder de Dios hoy, ¿dónde está? Pues el poder de Dios está en hombres que han creído en el Señor. ¿Dónde está el poder de Dios? En su iglesia. ¿Dónde está el poder de Dios? En sus hijos. ¿Dónde está el poder de Dios? Por lo menos aquí, en esta enseñanza que estamos teniendo, está sobre todos los que estamos aquí. Ahí está el poder de Dios. ¿Cómo lo podemos entender, mis hermanos? Ahí está el poder de Dios, porque el Espíritu Santo está en los que han creído, y el Espíritu Santo es el que trae ese poder de Dios. Y aunque el poder de Dios está en estos vasos, no quiere decir que el hombre tiene que enfocar su mirada en el vaso. Y Pedro se va a cuidar exactamente de que estos hombres que eran israelitas no fijaran su mirada en Pedro y Juan. Miren lo que va a decir justamente Pedro. Versículo 13, mis amados, versículo 13. El versículo 13 va a decir, el Dios, o sea, bueno, ustedes, varones israelitas, ustedes saben de cuál Dios nos estamos refiriendo. Ya el hermano Alex, en el resumen que nos hacía, nos estaba diciendo que la gente hoy en día habla de Dios y cualquiera habla de Dios, hermano. Y habíamos dicho que cuando se habla de Dios, estamos hablando en términos genéricos. En términos genéricos quiere decir de que usted puede creer que Dios es una fuerza, usted puede creer que Dios es Buda, usted puede creer que Dios es un árbol, bueno, yo que sé tantas cosas que el hombre cree que es en Dios, y cuando usted habla de Dios, entonces la gente está asociando Dios con cualquiera de su creencia que tiene de ese Dios, pero aquí Pedro le está haciendo a ellos acotación como varones israelitas que él les estaba hablando del Dios que ellos conocían. ¿Cuál era el Dios de Israel? Pues el Dios de Israel es el que se dio a conocer, y se dio a conocer a través de hombres que fueron los padres fundadores de esa nación. Y ese Dios de Abraham, dice Pedro, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. De ese Dios es que yo les estoy hablando, no de cualquier Dios, sino de ese que ustedes conocen, el Dios de nuestros padres. ¿Qué hizo el Dios de nuestros padres? ¿Qué hizo el Dios de nuestros padres? Va a decir el versículo 13, ha glorificado a su Hijo Jesús. Bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque él glorificó a su Hijo Jesús, le dio gloria a él, le dio toda la gloria y toda la honra
que se merece este hijo, que es un hijo obediente y obediente como ningún otro ser humano lo ha podido ser. Este es el Hijo de Dios que ha podido justamente vencer el pecado en su carne y ha podido ser levantado de la muerte. ¿Por qué la muerte no lo pudo retener? La muerte no lo pudo retener porque la muerte no encontró en él pecado. Porque si la muerte hubiera encontrado pecado en Jesús, no se hubiese podido levantar de la tumba. Y entonces tenemos a un Cristo que se ha levantado dentro de los muertos porque la muerte no lo pudo retener. Jesús le dio muerte a la muerte. Jesús le dio muerte a la muerte. Y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo por allá en el capítulo 15 de Primera de Corintios, dándonos a entender de que en ese es que tenemos fe. El hombre, el Hijo del Hombre, que pudo vencer la muerte. Y a ese Dios lo glorificó. Pero Pedro va a decir también algo que ya había dicho. En el primer discurso también lo había dicho y vuelve el Espíritu Santo y lo utiliza. Porque aunque Dios había glorificado a este y glorificó a este, pero dice que mientras él estuvo aquí en la tierra, este, que era el Hijo de Dios, que Dios lo envió, su Hijo unigénito, el único, no hay otro como él, dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Mire lo que está diciendo Pedro a todo este grupo de varones israelitas que estaban allí. Ustedes son los hijos de la promesa. Ustedes sabían que Dios iba a enviar a su hijo, un ungido. Ustedes conocen la historia del ungido. Y ustedes como pueblo de Dios estaban llamados a reinar en este ungido. Como nación de Israel estamos llamados, como pueblo de Israel estamos llamados a tener un ungido, y con este ungido habían promesas para la nación de Israel, promesas grandísimas. Pero a este ungido, ustedes, dice Pedro, lo entregaron a Pilato. ¿Cómo le parece? Ustedes entregaron a Jesús a Pilato. Negaron al Hijo de Dios y lo entregaron ante un... ¿Quién era Pilato? Pues ustedes saben que Pilato era un gentil del Imperio Romano y fue entregado el Señor a Pilato porque Pilato representaba el Imperio Romano, y la promesa que Dios había entregado fue dada a este gentil, y decidido la suerte de la vida, porque eso dice Pedro, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y nosotros ya vimos eso cuando estuvimos estudiando el Evangelio de Juan, porque estuvimos viendo que Pilato en realidad, él no quería. Pilato no quería que Cristo fuese muerto, pero definitivamente ahí toda la religión persuadió al pueblo, toda la religión, los que estaban justamente a cargo de ese templo donde se supone que estaba la presencia de Dios, todos esos negaron al Señor y todos esos hicieron que el pueblo se fuera en contra del Señor y entregaran a Jesús a una muerte. Versículo 14, mis amados hermanos. Pedro va a comenzarle a dar a Jesús delante de estos varones israelitas, va a comenzarle a dar a ellos una perspectiva de quién es Jesús. Hasta ahí les hago una pregunta. ¿Pedro ha mencionado algo del milagro? Hago una pregunta. ¿Pedro ha dicho algo del milagro que acaba de ocurrir?
Parece que Germancito quiere decir algo. A ver, Edwin. Yo veo que no, Carlitos, no se ha referido. No, mis hermanos. Exactamente. Pedro no se puso a hablar del milagro. Pedro no se centró en el milagro, no se puso a decir, bueno, ustedes han visto aquí que acabamos de hacer con Juan un milagro sorprendente. Y vea que este va a dar testimonio de ese milagro. A ver, Germancito, que ya entró. Disculpen, es que me está molestando mucho el audio. Yo veo que en el versículo 12 al final dice, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. O sea, siempre si se habla del milagro no es con el ánimo de todo lo que se hable, lo que ellos tomaban de ese suceso era con el fin de llevarlos al Señor, de que los ojos de ellos no estuvieran puestos en los apóstoles, sino en el Señor, siempre enfocándolos hacia el Señor. Amén, Germancito, amén. Mire, este es un principio que está ahí escondido en la Escritura, que es para el día de nosotros, que no se parece nada de lo que pasa hoy en día. Hoy se hablan de milagros que hacen aquí y allá, por allá, pero siempre el milagro está centrado en el que hace el milagro y está centrado en el lugar donde se están haciendo los milagros. Siempre es así. Ya sea desde cualquier punto de vista religioso, el lugar donde se hacen los milagros, eso es visitado y comienza la gente y se llena por eso. O si hay alguien que dice que tiene el don de milagro, eso comienzan a seguir a esa persona y a buscar a esa persona. Pero Pedro les está colocando a ellos en la sintonía correcta del Espíritu, porque el Espíritu Santo, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? El ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, al Hijo y al Padre. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Y aquí Pedro va a decir, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Dos palabras que él va a utilizar para expresarse con relación a Cristo. A Cristo. Y hace esa relación justamente con el que ellos pidieron para que no fuera, para que lo pusieran en vez de Jesús, porque el santo y el justo, que era Jesús, fue el que ellos escogieron para que fuera crucificado, y no el que no era ni santo ni justo, quien era homicida, y ustedes saben que era Barrabás, y ustedes saben que Jesús es el santo, pero también Jesús es el justo. ¿Y por qué Jesús es el santo y el justo? Abro micrófonos para que los hermanos participen. ¿Por qué Jesús? Aquí aparece Pedro mencionándolo como el santo y el justo. ¿Qué dicen los hermanos? A ver, Carlitos, ya que no han alzado la mano, yo pienso que esos primeros dos atributos que le atribuye Pedro al Señor, porque luego va a hablar de otros, el autor de la vida, el que resucitó, se refieren a Jesús Santo. Jesús pudo demostrar con su vida que caminó apartado para su Padre, haciendo la voluntad de Él. Y esto lo llevó al cumplimiento perfecto de la ley, o sea, que aplicó justicia. En el ámbito espiritual, pues Pedro nos estaría mostrando eso, que Jesucristo merecía esos dos atributos con que él empieza a hablar de él, porque ese hombre pudo, con la ayuda del Espíritu Santo, ese mismo que estaba operando en él, apartarse para su Padre y cumplir con eso la ley que era la que estaba matando a todos los hombres. Entonces, eso lo hace justo. ¿Quién es un justo? Pues el que aplica justicia, el que es cumplidor de la ley. Gracias, Alecito. ¿Algún otro hermano que nos quiera hablar sobre esos atributos del Señor como el santo y el justo? El hermano Alex, a ver, Ana Milena. Carlitos, porque David en los Salmos habló
Ah, no, perdón, ese salmo no era de David, ese salmo creo que fue de los hijos de Coré, si no estoy mal. Habló que tu santo no vería corrupción, refiriéndose al ungido de Dios, al Señor. Y sobre justo sí no tengo referencia realmente. No recuerdo. Muy Pero bien, lo de santo sí. muy bien, Anita, muy bien. Gloria a Dios. A ver, ¿qué otro hermano? Carlitos, A ver, mi hermano. el justo, pues yo pienso que es lo que dice mi hermano, ¿no? El justo es el que con su vida da testimonio de la justicia. Bien, Germancito. ¿Algún otro hermano? Es importante que vamos revisando todas estos apartes porque efectivamente Jesús es el santo porque es el que nació sin pecado. Nosotros sabemos eso y no solamente nació sin pecado, sino como dice la Escritura, vivió su vida sin pecado, apartado para Dios. Su caminar sobre esta tierra fue una vida de alta consagración al Padre. Ustedes sabían, mis amados, que por eso Jesús podía expresar, cuando él hablaba de su relación con el Padre, él podía decir, yo no hago nada por mí mismo. Imagínense usted ese grado de apartamiento y de consagración que el Señor Jesús tenía cuando él podía exclamar, yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que yo hago, no lo hago por mí mismo. Y hablaba de una relación donde la presencia de Dios podía ser totalmente una con la presencia de la persona de Cristo. Había una unicidad en esa relación que era inviolable. Es decir, Jesús no le pasaban esos episodios como a veces nos pasan a nosotros. ¿Cuáles episodios nos pasan a nosotros, mis amados? Nosotros estamos en ese proceso de santidad. Pero ¿cuáles son los procesos que nos pasan a nosotros? ¿Qué pasa a usted por allá cuando se le cruza a alguien en la carretera y usted va manejando y casi lo hace a usted estrellar con ese árbol? ¿Usted está en esa santidad, mi hermano? ¿De lo que usted piensa, de lo que usted dice? Que nos salen a veces asteriscos. Cuando alguien hace algo que a usted le desagrada, cuando le comienzan a ocurrir esas situaciones, ¿cierto? Que nos pasan a veces a diario, o esos días que nos levantamos en esa pesadez y en esa cosa. Eso no le pasaba al Señor Jesús. El Señor Jesús andaba, caminaba en esa santidad con el Padre y en esa relación con el Padre. Por eso podemos decir que Él era el santo y el justo, porque Jesús es el hombre que caminó en rectitud. Jesús es el hombre que caminó en rectitud, en una completa rectitud para con Dios y para con los hombres. Y nosotros sabemos que a veces nosotros, aunque estamos en el Señor y aunque somos cristianos, no estamos caminando en rectitud en muchos aspectos de nuestra vida. Pero de Jesús no se puede decir eso, porque Él en todo momento estaba caminando en la voluntad perfecta del Padre, en la voluntad perfecta del Padre. Y en eso consiste nuestro proceso de santificación mientras estamos acá en esta tierra, en que cada día nosotros estamos más entrando en ese proceso de santidad y en ese proceso de justicia, de ser justos, para mantener una relación cada día más estrecha con el Padre. ¿Qué dice el hermano Ángel Lewis? Bueno, no dice el hermano, la palabra dice que esa referencia de santo y justo son conceptos que vienen desde el Antiguo Testamento y yo voy a leerles algunos versículos
que hablan sobre ese tema. El primer texto está en 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 3 y 4. Dice así: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. El otro está en Isaías 32, 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Isaías 53, 11. Verá el fruto de aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y el último está en Zacarías. Si le encuentro, Zacarías 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Son referencias del Antiguo Testamento que hablan de un santo y justo hombre que vendría. Eso era Perfecto, todo. mi hermano Angelito, qué perfecto, excelente, excelente lo que el hermano Ángel nos está hablando, de lo que se hablaba sobre ese rey. Y es que la categoría, ¿por qué Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Es el Rey de Reyes porque todas sus obras son hechas en justicia, y si todas sus obras son hechas en justicia, a Él se le da la capacidad, el honor y se le da el reconocimiento por el Padre de ser el justo, porque cuando nosotros estamos caminando en esa rectitud, cuando nuestras obras son hechas en el Señor, pues nosotros estamos cada día alineándonos más con la justicia de Dios. Y de esa manera nuestras obras serán justas. Y de esa manera, pues nosotros podemos hablar nosotros también de nosotros mismos como reyes en Cristo. De lo que hemos estado hablando quizás un poquito los sábados, mis hermanos. Los hermanos que estén interesados en ver un poquito ese aspecto, pueden ir a la página que tenemos, a la página web, y revisar y ir oyendo todos los mensajes que hemos estado dando con relación a esto del reinado de los hijos de Dios y de cómo nosotros nos identificamos con ese reinado en Cristo, y no por nosotros, hermanos, sino por Cristo, y cómo Cristo en nosotros nos va alineando a caminar de esa forma, porque el Señor quiere que nosotros caminemos en esa rectitud. ¿Cómo lo sé yo? Porque la palabra de Dios dice justamente que nosotros eso es lo que debemos buscar, ¿no? Ese debe ser nuestro objetivo primordial cada día. Nuestro enfoque del hombre interior es buscar el reino de Dios y su justicia, dice el Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice que de allí vamos a comprobar muchas cosas que van a pasar acá en el mundo de lo natural. Entonces, gracias, Angelito, por ese precioso aporte de lo que se habla justamente en la escritura de este rey justo. Vamos al versículo 15. Y Pedro está hablando allí con todos estos varones israelitas, y Pedro les va a decir, bueno, había un santo que estaba profetizado, así como nos lo leyó el hermano Ángel ahora. Eso ustedes lo sabían. ¿Ellos lo sabían? Pues claro que lo sabían, porque ellos habían escuchado y leído tantas veces la Torá, y ellos sabían acerca de esa profecía. Pero dice Pedro ahora, les va a dar el conocimiento a ellos de qué hicieron con ese justo, con ese santo, con ese sanador,
porque ustedes saben que ellos sanaron a ese hombre en el nombre de Jesús. O sea, Él es el santo, Él es el justo, Él es el sanador, porque Él es el que puede traer la verdadera sanidad. Pero va a decir, ¿qué hicieron ellos con este hombre que vino como el ungido de Dios? Y es el versículo 15, y matasteis al autor de la vida. ¿Ustedes se imaginan, mis amados? Ellos estaban escuchando esto, que Dios les había cumplido con lo que había prometido. Y cuando les entregó el regalo, ellos rechazaron el regalo y destruyeron el regalo. ¿Quién era el regalo? Pues el regalo era nada menos y nada más que el autor de la vida. Mire otra expresión que utiliza Pedro aquí. Está hablando del justo, está hablando del santo y ahora está hablando de el autor de la vida. La palabra que se utiliza aquí en el griego para autor es una palabra que cuando uno la traduce también al español significa el artífice fuente, es una fuente, es como el origen. Eso significa esa palabra donde fue traducida la palabra autor. Y es que Jesús, mis amados, es el autor de la vida. Y ellos mataron al que creó la vida. Cuando está hablando de autor es el que crea, ¿no? ¿Qué es un autor? Pues es el que hace una creación, el que crea algo. Y ellos mataron al autor de la vida. Entonces ustedes se podrán imaginar cómo el Espíritu Santo está tomando a Pedro para confrontar a estos varones y cómo el Espíritu los está llevando a ellos a entender de que lo que habían hecho había sido terrible delante de Dios. Y dice, a quien Dios ha resucitado. Ya Pedro les había dicho que Dios lo había glorificado. ¿De qué manera glorificó Dios a Jesús? Pues Dios lo glorificó dándole a él una honra que no se le ha dado a ningún hombre. Desde Adán, todo hombre que muere, muerto se queda. Pero ¿cuál es la gloria que le dio Dios a Jesús? Que lo levantó de entre los muertos y dice, de lo cual nosotros somos testigos. Bendito sea el Señor, porque el apóstol Pedro y Juan habían sido testigos. Ellos vieron a ese hombre y lo vieron que su ministerio culminó de una manera trágica, y de esa manera trágica uno podría decir, no, pues todo lo que hizo Jesús se perdió, qué pena. Pero ustedes saben que Jesús se presentó a ellos, y eso lo vimos en el Evangelio de Juan, con pruebas indubitables acerca de cómo él se había levantado y cómo Dios le había glorificado ahora con ese cuerpo que él tenía, un nuevo cuerpo. Versículo 16. Estamos en Hechos 3, versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿A quién le está dando Pedro y Juan el crédito de esa sanidad? ¿A quién le están dando ellos el crédito? ¿A dónde han centrado todo? En Cristo, ¿verdad? En el Señor Jesús. Todo estaba centrado en Cristo. Y están hablando de la fe. Y para los israelitas, pues ellos eran entendidos, ellos entendían, ellos eran entendidos en qué era la fe. Y lo que les estaba diciendo Pedro es que esa fe que ellos tenían para creer todo lo que Dios había hecho con ellos como nación, es una fe que ahora debe estar volcada en un nombre. Y ese nombre es el nombre de Jesús el Cristo. Y por ese Jesús el Cristo estaba ocurriendo una sanidad en ese momento. Mis amados, las sanidades y todo lo que pasa están relacionados con la autoridad de la vida que hay en el Señor, en el nombre de Jesús.
Porque cuando se habla del nombre, estamos hablando de la autoridad, estamos hablando de lo que esa autoridad representa y de lo que esa autoridad es. Y ahora ellos están actuando en esa misma autoridad. Pregunta para los hermanos: ¿qué ha pasado con la autoridad del Señor en este tiempo en la casa de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Micrófono abierto. Por mi parte, yo opino que su nombre se ha usado de una manera ligera y se ha usado también con otros propósitos de lucro. Y bueno, pues digamos que ese es el panorama, no total, pero sí la mayoría. Gracias, Felipe. Otro hermano. Gracias, Felipe. Hermano, yo creo que en algunos casos, obviamente no todos, pero desafortunadamente en algunos, quizá muchos, la autoridad del Señor ha sido usurpada por hombres que quieren tomar el control de la iglesia, tomar el control de la gente, hacer lo que a ellos les plazca, como a ellos les plazca, aún aduciendo que están en nombre del Señor, pero sin respetar que la iglesia es del Señor y no de los hombres. Está la iglesia para hacer conforme a lo que el Señor quiera, no conforme a lo que una persona quiera. Gracias, mi hermana Luz. Excelente, efectivamente. Muy cierto. A ver, el hermano Alex. Sí, me identifico con lo que dice Luz Helena. En este tiempo, la autoridad del Señor va muy ligada con el poder, porque acordémonos que el Señor Jesús, cuando estuvo en medio de sus discípulos, Él enviaba y dice que les daba autoridad y poder para que en su nombre se hicieran muchas cosas. En este tiempo pienso que la autoridad y el poder del Señor la está haciendo el hombre en sus fuerzas. Le hemos quitado ese protagonismo al Espíritu Santo. Ya sabemos que Jesús los enviaba con esa autoridad y una vez muerto y resucitado, esa autoridad estaba vigente en su espíritu a través de Pedro, de Juan, de sus discípulos y aún de nosotros en este tiempo. Pero nosotros hemos confundido esa autoridad y estamos ejerciendo nuestra propia justicia, pienso yo, mi hermano. Excelente, Alecito. Gracias también por esa participación. ¿Qué dice el hermano Germán? Gracias, mi hermano. Yo pienso que el nombre del Señor es vituperado en muchos lugares, en muchas circunstancias, porque siervos del Señor que han comenzado de la manera correcta, pero en determinado momento siendo usados por el Señor, pues han quitado la mirada del Señor, se han... Bueno, parece que se le volvió a oír el sonido a Germancito. Mientras tanto, ¿algún hermano, Angelito? A ver, normalmente en los nombres que la palabra da, siempre el nombre equivale a la persona, ¿no? O sea, el nombre de Jesús, que no es Jesús en nuestro idioma, tenía una significación y quería decir Dios con nosotros, o el Salvador, y Él lo que vino a hacer es salvación. O sea, si Jesús es Salvador, Él vino a hacer salvación. O como decía Juan, o como lo traducen, que Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Él vino a hacer eso. Ahora, si bien es cierto lo que acaba de decir Carlos hace un momento atrás, él decía, los apóstoles no hablaron del milagro, sino hablaron del autor del milagro. Y normalmente lo que vemos hoy en las congregaciones o incluso con hermanos que a veces nos topamos es que
Ellos no hablan del milagro, sino hablan de el que hizo el milagro, el que fue usado para hacer el milagro. Y él es el que se lleva la gloria. Y la palabra nos enseña de que todo lo que hacemos nosotros debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos. Si nos sentamos a comer, tiene que ser para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Si hacemos una acción, tiene que ser para glorificar a Dios. Eso, al menos eso es lo que dice Pablo. Pero lamentablemente nosotros hemos degradado el nombre de Jesucristo, porque mucha gente al identificarnos como cristianos nos ve que fallamos y ahí es cuando vituperan de Él, ¿no? Eso. Gracias, Angelito, también. Muy cierto lo que estás diciendo. No sé si, Germancito, que el sonido se te cayó, Germán. Vale, ya. Pues yo pienso que el nombre del Señor es vituperado en este tiempo, porque realmente muchos siervos, y no solamente estoy hablando de hombres de autoridad, estoy hablando del pueblo de Dios en muchas circunstancias, quitamos la mirada del Señor y de pronto el Señor nos ha usado para determinada circunstancia, para llevar una palabra a alguien, para hacer una sanidad, pues ser instrumentos de Él. Y cómo esa tendencia a quitar la mirada del Señor, a no darle la gloria a Él, como decía el hermano, porque hay muchos enemigos que siguen caminando ahí a un lado, susurrándole al oído a uno, lo estás haciendo muy bien, o tú eres mejor que el otro, o tú eres más santo, o tú necesitas menos de Dios que el otro. Entonces, ¿cómo se quita la mirada del Señor y comenzamos a establecer nuestro propio reinado? Se pierde la humildad, se pierde esta disposición por el Señor, que es lo que realmente Él le agrada. Él no busca el más preparado, Él no busca el más capaz, sino el más dispuesto para ser usado por Él y para con su vida dar testimonio. Entonces eso hace que en el mundo pues, no haya ese respeto y no haya esa confianza por realmente buscar al Señor. O sea, se perdió esa autoridad, y es más yo creo que eso tiene que ver más por la misma condición del pueblo de Dios. Gracias, Germancito. Efectivamente. Otra cosa, hermano. Claro, Luz. Yo también veo que Pedro, él les estaba dando el evangelio, el mensaje del evangelio, y se lo decía de una forma concreta y hasta, digamos, muy, muy, muy directa, porque les decía en la cara que mataron al Señor. O sea, lo que estaba obrando ahí era el Espíritu Santo, y llevado a lo que a veces se ve actualmente, en que los hombres buscan estrategias, esa palabra estrategias, para llevar a los pies del Señor a las personas como si fuera una obra de ellos, y como desconociendo que todo es una obra del Espíritu Santo, una obra de Dios. No hay que tener estrategias, y entonces por buscar estrategias buscan dulcificar, endulzar. Si hay un pecado, pues entonces ya no le llaman pecado, sino el error, o sea, todo dulcificado, mientras que Pedro decía las cosas pan, pan, y al vino, vino, como eran, así fueran duras, pero así eran, y ese era el mensaje del evangelio, y eso era lo que quería decirles y lo que debía decirles, y el Espíritu Santo obraba así, no tenía que tener una estrategia ni dulcificarles nada. Gracias, hermana Luz. Efectivamente, todo lo que han dicho los hermanos, pues está completamente en la concordancia con lo que el Señor nos está diciendo. Mire que el Señor nos está mostrando cosas, nos está enseñando y nos está diciendo que cómo la iglesia ha desvirtuado mucho el mensaje por acomodarse al mundo. Inclusive, como dice la hermana Luz, hoy en día se habla tanto de la palabra estrategia, que es una palabra muy utilizada en el mundo cuando se habla en campos de merchandising o en términos de mercadeo, como cuando si se hablara del evangelio, se hablara de un producto
al cual ese producto hay que presentarlo de la mejor manera para que un consumidor pueda hacerle atractivo ese producto, ¿no? Y eso es lo que ese es como por lo que se debate en la cabeza todos los días los creadores de todo el sistema del mercadeo y todo eso con los seres humanos. Y mucho de eso yo sé que el Señor, y creo que en este tiempo el Señor quiere restaurar todo eso dentro de su casa, porque si yo le soy sincero, muchas de esas cosas, cuando comenzamos nuestra vida en el Señor hace muchos años, nosotros fuimos partícipes de muchas de esas cosas. Gloria a Dios que el Señor nos pudo en su misericordia mostrarnos que las cosas no son así, que las cosas del Señor no tienen que ver con lo que los hombres usan y lo que los hombres utilizan para tratar de atraer. Es suficientemente atractivo el Espíritu Santo, y como decía ahora la hermana, el Espíritu Santo es muy contundente, porque lo que el apóstol Pedro los está llevando a través de lo que el Espíritu está mostrando es a que ellos tienen que arrepentirse y convertirse, dejar de caminar como estaban caminando, dejar toda esa fe religiosa que no los estaba llevando a ningún lado, dejar toda esa parafernalia externa y entender que la vida del Señor estaba disponible para que todos los hijos de Dios pues pudieran entrar en eso que el Señor sí quiere. El Señor no quiere vidas religiosas, el Señor quiere vida. Él es el autor de la vida, mis hermanos. La vida en el Señor es una vida que es la verdadera vida que se necesita que surja en el corazón y en el interior de todos los hombres. Entonces aquí Pedro está justamente confrontando, está confrontando a los israelitas, diciendo lo que había pasado, como decía la hermana, llamando las cosas como son. Buenas noches, mis hermanos. Estaba el otro día leyendo ese pasaje que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y dice, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y entonces el Señor dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y dice que solo aquel que hace la voluntad de mi Padre pues entrará en el reino de los cielos. Y uno puede entender este pasaje desde el punto de vista del nombre del Señor. ¿Cómo podemos usar el nombre del Señor en vano? ¿Cómo podemos usarlo aún para esas cosas que el Señor está mencionando allí, echar fuera demonios? Y podría uno decir, pero echar fuera demonios es bueno si estamos usando el nombre del Señor. Y si estamos sanando enfermos en el nombre del Señor, pues es bueno. Entonces, ¿por qué el Señor dice allí hacedores de maldad? Uno se confunde, uno dice, pero ¿por qué si están haciendo algo que aparentemente, pues es bien, está bien? No está bien hacer eso y nos han enseñado que en el nombre de Jesús lo podemos hacer. Y entonces, justamente entendiendo lo que está pasando aquí en Hechos, es que uno se da cuenta de qué está hablando el Señor. Porque aquel que hace la voluntad del Padre, obviamente tiene que hacerla desde el Espíritu. La maldad del hombre nace separado de Dios. El árbol de allá, ese árbol que se separó, donde la voluntad del hombre se separa de Dios. Y si todas las obras del hombre no nacen desde el Espíritu Santo, como decía nuestra hermana Luz Helena ahora, pues entonces son obras de maldad. Y así las catalogó el Señor. Para que nosotros dejamos de pronto de confundirnos a veces con las obras que vemos, pero si es que sanó, pero si es que, mire, echó fuera el demonio y estaba en el nombre del Señor. Entonces, allí lo que tenemos que pedirle al Señor siempre es ese discernimiento, si las cosas que vemos están siendo traídas por el Espíritu Santo o no. Porque el Señor no recibe obras ni a hombres que dicen Señor, Señor, en tu nombre, si esas obras no nacen desde el mismo Espíritu Santo de Dios. Bueno, hermanos, ahí estamos en algo grande. Estamos en algo grande porque
Pues imagínese usted lo que estamos viendo en este momento y estamos dándonos cuenta de que sí, Señor, el mismo Señor habló de eso. Y los que estaban allí haciendo esas cosas eran seguramente cristianos. Pues yo no creo que si usted no sea cristiano llame al Señor, Señor, porque ellos están allá diciendo, Señor, en tu nombre, y sí, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor le dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso es como chocante. Eso es como, pero ¿cómo así? Puede entrar confusión en nuestro corazón, porque se supone que ellos estaban haciendo lo que debería hacer, supuestamente lo que debe hacer un hijo de Dios que está en el Señor. Pero ¿cuántas veces, mis hermanos, todo lo que nosotros vemos, de lo cual se le atribuye a Dios, no es verdaderamente el Señor el que ha mandado a hacer eso? Y esto ya nos lleva a nosotros a un plano de querer discernir verdaderamente y querer entender más y pedirle al Señor, Señor, eso es complejo lo que estamos hablando. Y es complejo porque necesita un grado de discernimiento y necesita un grado de entendimiento y de saber de que no porque Pedro sanó a este hombre en ese momento, ahí Juan y Pedro sanaron a este hombre que estaba allí cojo. Yo no veo que en la Biblia dice que ellos inmediatamente decidieron montar una cruzada y dijo, bueno, pues ya el Señor nos usa en sanidades, arranquemos a hacer sanidades en una campaña. A ver, Juan, arranque pues, vamos a hacer una colecta y nos vamos a ir de ciudad en ciudad y vamos a decir, Pedro y Juan, sanadores, hacedores de milagros, miércoles de milagros, jueves de Juan, viernes de Pedro. Yo no vi que ellos hicieron eso. Una programación excelente, ¿cierto? Que habían podido hacer eso. Y yo les pregunto, ¿cuánto de eso no vemos hoy? ¿Cuánto de eso no estamos viendo hoy? Miércoles de milagros, jueves familiar, jueves de oración por liberación económica. ¿Eso lo estamos viendo o no lo estamos viendo? ¿O será que yo vivo en otra parte donde sí lo estoy viendo? ¿Qué dicen ustedes? Se busca agradar a las personas y no a Dios. Se ha perdido el objetivo principal. Ahí está mi hermana Luz. ¿Quién más dice? También. Parece que eso yo solamente Hermano Carlos. Ninguno de los otros hermanos lo ha visto. Hermano Carlos. Dale, Felipe, te oigo. ¿O te oímos? En Primera de Corintios 11, el apóstol, desde el verso 2, dice así, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces lo que vemos es un evangelio distorsionado, porque si lo comparamos con el evangelio que predicó Pedro en la lectura que estamos considerando, Pedro anunció a Cristo Jesús, ¿cierto? Muchas veces se anuncia un evangelio vacío que es la obra de Cristo, sino que son las sanidades o el beneficio del hombre o es el dinero y otros propósitos. Pero es curioso que también hablen de otro Jesús, porque aquí el apóstol menciona de que están presentando a otra persona, pero mencionan el mismo nombre. ¿Qué tal? Digo, Felipe, te está escuchando un poquito cortado, mi hermano.
Voy a quitar un audífono que tengo aquí un momentico. Dale, mi hermano, dale. ¿Ahí me escuchan mejor? Súper mejor. Oh, qué Ahora bien. sí. Gracias. Yo quería con un pasaje. ¿Sí? ¿Qué parte me entendieron? Lo del pasaje lo escuchamos todo y estabas hablando acerca de cómo Pablo había dicho en ese pasaje de lo que estaba pasando con otro Jesús, que se podía predicar. Hola, hola. 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 Se cortó la llamada. Hola, hola, sí te escuchamos, Felipe. Te estamos escuchando. A Carlos lo estamos escuchando bien, a Felipe es el que tiene como interferencia. Ya. ¿Ahora sí? ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Sí, muy bien. Qué pena. Perdón que tuve una dificultad aquí con el Wi-Fi. ¿En qué parte se cortó o vuelvo a hacer el aporte? No, te decía que escuchamos que leíste todo el pasaje que Pablo habla de cómo él había querido desposarlos a ellos. Ese pasaje lo leíste entero, te escuchamos, pero hacía la salvedad de que él hablaba de que podía haber otro señor. Hasta ahí escuchamos. Ah, ok. Sí, hacía la comparación de que las estrategias que estamos viendo en la actualidad en la cristiandad, en la que pues, la gente que no creyente ve como cristianismo, observa que se habla, la palabra evangelio, se habla de Espíritu de Dios y también se menciona el nombre del Señor, porque se menciona a Jesús constantemente. Entonces hablaba, por ejemplo, que el evangelio se presenta con distorsionado, porque el apóstol está diciendo que la iglesia puede ser engañada con otro evangelio, ¿cierto? Y vemos que el evangelio se menciona principalmente para que la gente reciba sanidad o reciba prosperidad económica y otras cosas. Pero es curioso porque el hilo conductor o por donde vamos, según la lectura, es que el nombre del Señor es usado con otros fines y se usa de una manera ligera o irresponsable. Vemos que el apóstol también lo menciona en esta carta, diciéndoselo a la iglesia, de que se anuncia otro Jesús. Entonces, si comparamos el evangelio verdadero que está o que es el que comenzó con los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ellos mencionaron a Jesús y mencionaron su obra y este es el contenido del evangelio. O sea, el evangelio está identificado por el nombre del Señor y su obra. Y ha sido distorsionado es porque se cambia la obra, o sea, se cambia, digamos, el propósito o el mensaje que se difunde en el mundo es con otro propósito y también se cambia el autor o la persona involucrada en esa obra. Muy claro, mi hermano. Excelente. Muchas gracias. Efectivamente. Pues has dicho esos puntos que son claves para que vayamos entendiendo, mis amados, porque así como dice Felipe, aunque se utilice el nombre de Jesús, una obra puede estarse haciendo en el nombre de otro señor. ¿Otro señor quién es? Pues otro señor es el que está llevando a cabo esa obra. Y mucho de la obra de Dios, muchos de los siervos de Dios, se puede llegar a tener ese problema en la obra porque se desenfoca de la obra con el autor de esa obra, y aunque se nombra el autor de esa obra, no necesariamente se está haciendo esa obra en el autor de esa obra. Parece un trabalenguas, hermanos, pero espero que lo vamos entendiendo. ¿Qué dice el hermano Ángel Lewes? No sé si me permiten.
Sí, hermano. Les comento o sea, qué pasa en con cierta gente que se dice cristiana y al final no perdió el rumbo o está despistado o se desvió. Por alguna razón yo compré parlantes, consola, micrófonos, pedestal, porque habían hermanos que organizaban algún tipo de reunión y no tenían amplificación, entonces yo decidí que voy a comprar esas cosas para usar exclusivamente en eventos donde se hable la palabra. Y un día unos amigos, hermanos en ese tiempo, digo, ahora creo que están perdiendo la calidad de hermanos y se quedan como amigos, porque después de 2 horas de tener una charla, cuando se terminó todo, ya recogí los equipos para poner en un auto y llevar a la casa. Me dicen, oye, ¿qué te pareció la reunión? Y yo les pregunté, ¿ustedes son cristianos? Claro, pues Angelito, ¿cómo vas a decir que no somos? Mira que usamos la Biblia. Le digo, pero seguro que son cristianos. ¿Y por qué nos dices eso? Entonces me tocó decirles, miren, hablaron 2 horas y en ningún momento mencionaron a Jesucristo. ¿Cómo se llaman cristianos si ustedes no? Ah, perdón. En el nombre de Jesús, amén. Ahí le nombraron. En las 2 horas nunca usaron el nombre del autor de la vida, del que nos da la salvación, de nuestro Rey, del que tenemos la esperanza gloriosa de vida. En ningún momento. Y aún así se dice que son cristianos. Entonces, sí es necesario de que estemos atentos para poder discernir qué es lo que los que presentan, entre comillas, el evangelio están haciendo o no lo están haciendo de manera como el Señor dice, ¿no? Como Pablo nos enseña. Si alguien predica un evangelio diferente o alguien predica cosas diferentes a las que Cristo dijo, vean, ni se sienten a comer con ellos. Eso es lo que quería compartirles sobre esto que estamos hablando. Carlitos. Gracias, Angelito. Nos hablas de algo práctico, ¿no? ¿Qué dice mi hermano Carlos. Alex? Hola, Roberto. Ah, perdón, Hola. Roberto. Qué pena, Roberto. No, Alex no tiene voz de locutor. Hermanos, mire que acerca del tema que está tratando, es tan delicado quitarle la honra al Señor, porque de verdad el que trabaja y el que hace todo es Él. Nosotros acá con mi esposa hemos tenido dentro de las pruebas pues unos episodios, digamos, que para la gloria y honra del Señor nos ha sabido de alguna manera dirigir. Porque imagínense, hace 10 años, cuando hubo la prueba económica, en ese entonces, pues mi esposa, el Señor le regaló unas alabanzas, ella pues compuso la letra, algún hermano le colocó la música, y resulta que pues conocíamos un salmista, no sé, pues él se dice ser salmista. Cuando escuchó estas alabanzas, claro, el hombre emocionado le decía a mi esposa que Dios le había dado ese talento, que lo aprovechara, que con eso iba a recuperar la plata y que nos iba a dar mucha más plata de la que habíamos perdido. Entonces mi esposa le dijo, si el Espíritu de Dios me dio estas alabanzas para hacer plata, no viene del Espíritu, porque yo no necesito plata. Yo necesito es alabar al Señor. Y de hecho este llamado salmista le contestó con una palabra muy grotesca a mi esposa, porque no le aceptó, porque él dijo que él la iba a llevar a varias congregaciones, que la iba a llevar a varias ciudades, bueno, para que ella recuperáramos la plata que habíamos perdido. Entonces mire, si nosotros, ¿qué tal si nos dejamos, como se dice, perder el rumbo de lo que el Señor estaba formando en nosotros? Pues también seríamos otros perdidos. Y ahora con el caso del milagro sobrenatural en mi hijo, en Popayán,
un pastor que es casado con una familiar de la casa donde nosotros estamos hospedados. Pues cuando se dio cuenta del testimonio nos invitó al otro día domingo. A mi hijo le dieron salida el sábado. No, mañana domingo yo quiero que vengan a contar el testimonio, porque acá hemos orado por su hijo. Pues efectivamente nosotros fuimos. Cuando él hace la presentación, después de la prédica y todo, hace la presentación de un gran testimonio, decía que vienen a contar unos hermanos. Cuando yo le oré mucho al Señor qué tenía que hablar, yo le pedía mucho al Espíritu Santo de Dios, dame palabra de que venga de ti. Yo no quiero, pues igual es un testimonio que tengo que glorificar al Señor, darle la gracia a Él porque Él lo hizo, pero no quería equivocarme en lo que tenía que hablar y le pedí mucho, mucho al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios, pues creo que lógicamente Él lo hace y creo que me dio las mejores palabras, porque cuando logré hablarle a la congregación, yo les dije, yo no vengo a hablar del milagro de mi hijo, yo vengo a hablar del Señor que aún hace milagros por toda la eternidad, que los ha hecho, los hace y los seguirá haciendo. De Él es que vengo a hablarle. Yo entendí, porque si vengo a hablar de mi hijo, pues está perdido el rumbo de lo que también el Señor quiere en nosotros. Es eso lo que yo les quiero decir, es muy delicado cuando le robamos la honra al Señor, porque definitivamente el que lo hace perfecto es Él. Bendiciones, amigos, hermanos queridos. Gracias, Roberto. Otro testimonio viviente de las cosas que pues el Señor está en este momento como aclarando a cada uno de nosotros. La hermana Maite pidió también la palabra. Maite. ¿Qué le pasó a Maite? Perdón, es que se me perdió el micrófono, el celular. Perdón. Sí, sabe que justamente yo también quería compartir algo importante, pero primero quiero leerles lo que dice Primera de Juan 2, del 4 al 6. Dice así: el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y pues eso es lo que nos lleva a la palabra de Dios, a vivir como el Señor vivió. Entonces, pues la verdad que me incluyo porque pues yo también he sido una persona que he cometido muchísimos errores y a través de las malas decisiones que cometí, pues también fue quebrantado mi testimonio ante otras personas. Entonces, pero por la gracia de Dios y la misericordia del Señor, como dice su palabra, no hemos sido consumidos y no fui consumida. Yo tuve la oportunidad de poder, o el Señor me dio la oportunidad de restaurar muchas situaciones. Entonces uno comete errores de verdad, ¿no? Cuando uno no entiende realmente quién es uno, porque uno es un hijo de Dios y pues el hijo de Dios tiene que actuar como un hijo de Dios, ¿no? Definitivamente es como el ejemplo de los reyes, ¿no? El rey tiene sus hijos, tal, y son príncipes y ellos tienen que someterse a lo que ese sistema les indica, ¿no? Entonces nosotros somos hijos de un rey y definitivamente, pues igualmente nuestro caminar también debe ser de un hijo de un rey, de un príncipe, y somos hijos y somos hermanos, somos coherederos de Jesucristo. Entonces así también debemos ir caminando como Él. Entonces, y esto se puede hacer justamente a través de lo que cada día vayamos nosotros entendiendo la palabra y que el Señor permita eso y que nosotros podamos decidir
el hacerlo, porque también está en nosotros el hacerlo. Ahí trabaja mucho la fe, ¿no? La fe, la esperanza, el amor que Dios nos da para poder hacerlo, para poder ir en ese caminar, así como hicieron los discípulos. Los discípulos fueron conquistados por el amor de Dios y el amor de Dios los conquistó tanto que ellos fueron manifestados. Entonces ahora en este tiempo nosotros también debemos ser conquistados por el amor de Dios y así hemos ido caminando, hemos ido cayendo en cuenta. El Señor se nos ha manifestado su gloria en nuestras vidas, ha hecho milagros y para Él la gloria, porque no es para nadie más sino para Él, porque Él, a pesar de lo que nosotros somos, definitivamente Él ha tenido gran misericordia, y cada vez que nosotros lo vemos con la misericordia, pues nosotros tenemos que saber que el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Así les comparto, mis hermanos. Muchas gracias. Gracias, Maite, por esa también participación. Ciertísimo lo que hemos estado viendo, mis amados. Vamos a terminar aquí con el versículo 17 porque ya nos cogió la noche. Versículo 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. El apóstol Pedro era consciente de todo lo que pasó, las decisiones que ellos como nación tomaron con relación al Señor, pues estaban sustentadas en la ignorancia que había, porque los labradores que fueron enviados a esa viña no hicieron bien su trabajo. Dice que los labradores se robaron y quisieron tomar la herencia para ellos, y al hijo, como dice el Señor, al hijo, cuando explicaba la parábola de los labradores malvados, al hijo lo sacaron fuera y lo mataron de la viña. Pero eso es por ignorancia, dice el apóstol Pedro. Y definitivamente, mis amados, cuando hay ignorancia de Dios, cuando nosotros no nos alineamos con su espíritu, vamos a cometer tantos errores, y yo sé que muchos de los que estamos aquí, pues hemos cometido tantos errores a través de nuestro caminar en el Señor, como lo decía ahora también la hermana Maite. Pero qué gloria que el Señor nos ha ido mostrando en su paciencia, en su misericordia y sobre todo por la presencia de su Espíritu Santo. Le damos esta noche la gloria al Espíritu Santo de Dios, que siempre glorifica a Cristo, pero que en su ministerio permanentemente el Espíritu Santo nos va convenciendo cada vez de pecado, de juicio y de justicia. Y cada vez el Espíritu Santo está llevándonos a esa dependencia más profunda en Él para que podamos salir de toda ignorancia y podamos llegar a ver entonces cumplido lo que el Señor espera de su pueblo. El Señor es consciente, y lo ha dicho en su palabra, que el pueblo perece por falta de ese conocimiento. Pidámosle al Señor, mis hermanos, que ese conocimiento de Dios, que tiene que ver con la realidad de una relación viva con Él, nos ayuda a nosotros a poder avanzar en todas esas promesas que tiene Dios para todos sus hijos. Entonces, mis hermanos, dejemos ahí hasta el versículo 17, quedemos entonces muy expectantes de continuar meditando un poco sobre lo que nos hace falta, y démosle gracias al Señor por esta noche tan preciosa, donde ha habido tanta riqueza de parte del Señor en medio de nosotros, y donde podemos tomar todas estas cosas que nos muestra Él en su palabra para tener una seguridad cada día más grande en que Él está por nosotros. Hoy nos